Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Continuamos ya con la última fase de ponencias de este congreso. Y para mí, y como maestre de la Real Orden de Caballeros de María Pita, es un orgullo y un placer tener de nuevo aquí en La Coruña a nuestro querido José Francisco Rodríguez Queiruga. Desde luego, José, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho al venirte de París, queriendo estar hoy aquí con nosotros. Y desde luego que con todo cariño te agradecemos de toda la Junta de Gobierno y de todos los asistentes pues tu presencia hoy aquí con ese esfuerzo de venirte desde allá. Sabemos que tenías compromisos personales, pero decidiste estar aquí y bueno, pues agradeciendo muy profundamente y desde el corazón esta invitación. Pues Pepe es investigador en materia de historia y sociopolítica, un defensor de la identidad hispánica desde su perspectiva de doble cultural hispano-francesa y su experiencia en el manejo de la interculturalidad en diferentes ámbitos, con formación en Economía y Derecho Internacional. Se define como humanista, preside actualmente la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia. Ya lleva unos cuantos mandatos, ¿no? Llevas dos, creo. Tres. Fue también secretario general de la Federación Europea de Cámaras de Comercio Españolas en el exterior. Y me llamó la atención ayer a las 3 de la mañana, que estaba viendo tu currículum, Pepe. He visto también una publicación el pasado 12 de octubre, que publicaste un artículo, que ayer había una conferencia en este congreso muy interesante sobre Cristóbal Colón, y la foto que ilustraba mostraba además una estatua del navegante y una cosilla así, además, que decía: este 12 de octubre brindo por la hispanidad con una estrella Galicia, ¿no? Entonces me gusta mucho porque, bueno, estás haciendo patria. No estaría de más que fuera además patrocinador del próximo congreso. Bueno, pues Pepe también es colaborador en diversos medios, docente en varias escuelas de negocios en materia de economía, derecho y relaciones internacionales, y autor de libros como Francia, un modelo para Europa y una revolución permanente, La rebelión de los pigs y El imperio y la hispanidad, entre otros. Y por cierto que además relata muy bien el conxuro que despois esperemos que por la noche tengamos ocasión de escucharte. O conxuro da queimada. O conxuro da queimada, ¿no? Que tuvimos el placer de escucharlo ahora, ¿no? Pues nada, hoy viene a hablarnos de la hipótesis francesa de la carabela de Saint-Lesmes. Bienvenido y muchas gracias, Pepe. Adelante. Muchas gracias por esta presentación. Voy a hablar en español, no en francés, tranquilos. La verdad es que recuerdo haber estado charlando con Luis Gorchategui sobre la carabela Saint-Lesmes ya hace bastante tiempo, y en un momento determinado me había pedido que hiciese un artículo para hacer un poco la promoción del libro. Entonces, hacer el artículo consistía en buscar cuáles son los elementos que la historiografía no ha acabado de definir de manera clara para saber qué rayos ha pasado con esa carabela. Y a pesar de que esa carabela desapareció, hay una cantidad enorme de especialistas en mapas, que sean portulanos, que sean tradicionales, que hablan de la carabela Saint-Lesmes, de las costas de Australia descubiertas entre 1522 y 1530, grosso modo, y te dices, bueno, ¿de dónde han sacado la información? Si ha desaparecido. Cuando hay un asesinato y el cuerpo desaparece, los policías se vuelven locos para saber cómo vamos a reconocer cómo ha muerto, si ha muerto, quién lo ha matado, por qué lo ha matado, cuáles son los motivos. Estamos ante una dificultad enorme. Entonces, ¿cómo proceden los policías o los investigadores? Dan vueltas alrededor de la vida de esa persona, en principio desaparecida, para intentar encontrar lazos entre gente que hubiera podido beneficiarse, gente que hubiera podido, de alguna manera, estar interesados en que esa persona desapareciese o que esa persona apareciese. Bueno, pues con la carabela Saint-Lesmes intentamos hacer un poco lo mismo. Por eso hablo de la hipótesis francesa. Yo tengo aquí un libro, que es un libro publicado en 1982, que es el descubrimiento fortuito de Australia y Nueva Zelanda por navegantes portugueses y españoles entre 1521 y 1528.
que está basado, en primer lugar, en una especie de libro de un autor que tiene muchísimo misterio también, que es los viajes aventurosos de Juan de Santonge. Entonces, claro, ya hay un personaje que ha escrito algo sobre las Sanlesmes, que ha escrito cómo eran las costas de Australia y Nueva Zelanda, por la costa este de Australia y la costa, sobre todo, oeste de Nueva Zelanda, en los años finales de los 1520. Entonces te preguntas, bueno, si ha escrito algo sobre eso, ¿de dónde ha sacado la información? ¿De dónde vienen estas informaciones? Y me he dado cuenta también que había otro elemento importante, y era qué estaba pasando a nivel político entre 1520 y 1530. Bueno, seguramente ahí se encuentra una gran parte de la clave. Sabéis que en 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, que dividía lo que se podía encontrar en el Pacífico de los territorios asiáticos entre Portugal y España. Se había fijado una latitud y una longitud donde se separaban las posibles descubrimientos. Más tarde, y como fue un momento impresionante, a partir de 1492, 93, 94, se lanzó toda Europa a moverse por todos lados. Es decir, no era solo España. Y Portugal ya estaba en muchísimas zonas, Francia empezó a moverse también, Inglaterra también, Holanda también. Por tanto, había muchos intereses. Pero claro, como nosotros habíamos partido de una bula papal, España, pues España tenía muchísimas prerrogativas y muchos derechos, en principio, importantes. Por tanto, teníamos un montón de enemigos que deseaban la muerte de las Sanlesmes, o por lo menos que no se supiese muy bien qué había pasado, ni qué habíamos encontrado. Eso en primer lugar. Después, en 1529, se firmó el Tratado de Zaragoza. El Tratado de Zaragoza es un tratado que aumentaba unos grados de latitud y de longitud la separación entre lo que podían ser los dominios de Portugal y los dominios de España. Pues un tratado que llevaba discutiéndose 6 o 7 años y que se firmó al final en junio de 1529. Bien. Al mismo tiempo, ese tratado entre España y Portugal, hay que acordarse también que otro enemigo natural de España era Francisco I, que quería los territorios del milanesado y que había sido en la batalla de Pavía cogido preso en 1525 y que, pagando un rescate, Carlos V lo había dejado libre de nuevo, se había comprometido, por supuesto, a no atacarse al tema del milanesado, cosa que evidentemente un año y medio más tarde volvió a intentarlo, en 1527, volvió a perder unas cuantas batallas y por lo tanto volvió a bajarse un poquitín, bajar la cola, como dicen los perritos, y poco después volvió a romper los acuerdos hasta en 1930, 1931, volvió a perder, volvió a romper los acuerdos en 1933, 35. Vamos, vemos que había ahí una especie de juego entre batallitas entre Francia, España y los portugueses, que mientras tanto estaban recorriendo una gran parte de los territorios asiáticos, desde Sumatra, las Molucas, toda la zona sur de la India, y que los historiógrafos, los que estaban especializados en la historiografía y sobre todo mapas marinos, intentaban crear las condiciones para explicar que en realidad España no había encontrado nada, como siempre. Y ahí volvemos a las Sanlesmes. Entonces, para investigar, en primer lugar, lo que he hecho ha sido, siguiendo un poco las instrucciones de Roger Hervé, que era director de la Biblioteca Nacional de Francia, hizo un trabajo de investigación estupendo, que lo publicó en 1982, y que hacía un análisis de todo lo que se había escrito sobre el tema. Él, al principio, se pone como neutro, ¿no?, siendo francés, por supuesto, y da varias hipótesis. Bueno, en primer lugar señala 3 hipótesis. La hipótesis primera es un portugués, Mendoza.
La segunda hipótesis es otro portugués, Gómez de Sequeira. La tercera hipótesis es un español, que no sé muy bien quién es, que sería, en principio, porque tampoco queda claro al final, el famoso Jean de Santonge, que no sé muy bien quién era, que sería la hipótesis española. Entonces se hacen análisis de todo lo que fue apareciendo, y es muy interesante. Todo lo que fue apareciendo a partir de 1535 era todo indicando que en realidad España no había hecho nada, que eran los portugueses o los franceses. Y está todo lo que se hizo antes de 1535, que hay menos, y hay cosas un poco curiosas y difíciles de comprender. Los autores del momento son 4 o 5 autores conocidos. Bruscon es uno de ellos, que es bastante bueno. Hay los Parmentier, otros que trabajaban con los Parmentier, los hermanos Parmentier. Hay un tal McIntyre, que se defiende los intereses ingleses, por supuesto. Un tal Jean Rose, que es un escocés, que supongo que defiende los intereses ingleses también. Y luego hay un montón de franceses, hasta Jacques Chartier aparece por ahí. Y después los portugueses, que hay bastantes también. Historiografía española está Navarrete, que defiende los intereses más que nada de España, pero Navarrete habla más bien de investigaciones que hubo más allá de 1535. Por tanto, estamos ahí. El panorama, ya vemos que es geopolítico, en primer lugar, porque todos los países están a la caza de ver quién puede quedarse con el pez. Luego tenemos las personalidades que quieren aparecer más o menos importantes a la hora de hacer los descubrimientos decisivos. Luego tenemos lo que es la expedición de Loaiza, que es una expedición importante e interesante, creo que eran 4 o 5 barcos, carabelas, y que pasan por hacen una expedición que intentan pasar por el Estrecho de Magallanes para después dirigirse a las Molucas, una expedición que salió de La Coruña, por eso estamos aquí hoy hablando del tema. Es una expedición coruñesa en principio, que fuera Loaiza. Y ¿qué pasó con la San Lesmes? ¿Por qué desapareció? Y cómo sabemos ciertas cosas. Entonces vemos la expedición ella misma, que era muy importante. Las especias era un elemento clave, valían más que el oro en aquel momento. Tenemos la parte geopolítica, de importancia de quedarse con unos otros territorios, porque se había lanzado una especie de la gran carrera a ver quién encontraba más y quién se quedaba con más, entre los países que estábamos siempre peleando entre nosotros. Y luego está ese muerto que nadie encuentra, que hay que encontrar. Y luego hay varias hipótesis a manejar, un poco libres, pero que están ahí. Bien, entonces yo os voy a contar un poco, después de hacer esta pequeña introducción, bueno, está el famoso libro, casi manuscrito, de famoso Jean de Santonge, que al principio no se le hace mucho caso porque en las primeras descripciones, cuando se entra en el Estrecho de Magallanes, antes de salir, las descripciones de Jean de Santonge no son buenas. Sin embargo, al salir al lado Pacífico, las descripciones de Jean de Santonge son exactas. Incluso a nivel de longitudes, latitudes, son súper exactas. Entonces, bueno, uno puede preguntarse por qué al principio son poco precisas y por qué después son muy precisas. ¿Tuvo informaciones de otros? ¿Tuvo informaciones de quién? ¿Cómo? ¿Quién era ese señor? Eso es otro de los temas clave también de la cuestión. Bien, entonces ahora vamos a la expedición. Bien, la expedición pasa por el Estrecho de Magallanes, que es una zona ancha, por donde puede pasar barcos, pero que tiene islotes, es muy escarpado y que, como toca 2 mares, cuando hay encuentros de corrientes y se suben las marejadas, es imposible de navegar por ahí, es muy peligroso. Bien, la mayor parte de los barcos llegan a pasar al otro lado, según todos los que han estado haciendo el recuento de lo que ha pasado. Pero al pasar a la costa chilena, se encuentran con muchas corrientes, lo que son las corrientes de viento marino, los llevan hacia la tierra, les impiden seguir hacia adelante. Entonces, muchos vuelven a la zona de donde está el paso de Magallanes. Salvo una, que consigue marcharse, que es la capitana, que al final es la que llega, en principio, a las Molucas. Pero las otras vuelven a la zona del pasaje. Pero a la zona del pasaje, cuando vuelven, se paran en donde pueden, hay unos pequeños islotes, una zona protegida, y en un momento determinado el capitán de la San Lesmes, Francisco de Oces, está enfermo,
Entonces es sustituido. Bueno, ya había habido un intento de sublevación en el barco de las San Lesmes por el primer tesorero que tenían, que era un tal Juan Salazar. Bueno, ese lo sacaron del medio y al final vino el tesorero general de la nave principal que sustituyó al capitán. Tenía 2 capitanes. Entre los marineros había 11 que eran de La Coruña. Y ese tesorero, no sé de dónde era, que se llamaba Diego Alfonso Solís. Diego Alfonso Solís. Entonces, es él el que coge el mando. Y vuelven a intentar salir, otra vez, pero vuelven a encontrarse con el problema de las borrascas. Entonces, en un momento determinado, el barco tiene que volver a dar media vuelta. Pero es que a la salida, justo, hay un momento en que las corrientes vienen tan fuertes del interior que no puede entrar. Entonces, se desvía hacia el suroeste. Y hay una gran lengua de tierra con un islote que lo obliga a ir cada vez más abajo, a toda velocidad. No pueden frenar. Las carabelas eran pequeñas. La carabela de San Lesmes tenía 80 toneladas. 80 toneladas. Y entonces se dirige hacia el suroeste. Hasta que, en principio, se puede uno preguntar, ¿quién sabe esto? Pues hay alguien que lo contó, llega hasta lo que llaman la zona de los grandes hielos de color azulado que están en la Patagonia chilena, hasta la banquisa prácticamente antártica. Incluso hay alguno que hace uno de los autores hace la referencia a ¿cómo se llama? De la Cruz, que es el que había hablado de que en la Antártida había una gran isla como la Islandia, pero mucho más grande. Pero en todo caso, la San Lesmes, según cuenta Roger Hervé, en base a lo que él fue leyendo de diferentes autores, va a toda velocidad hasta la banquisa de hielo y luego las corrientes le vuelven a llevar y vuelve a subir hacia el noroeste. Entonces, al cabo de una serie de días, se calma un poco, el viento empieza a ser normal y los barcos llegan a la parte costa este. El barco, la San Lesmes, llega a la parte costa este de Nueva Zelanda. Recorre un poco la parte de Nueva Zelanda hasta el norte, o sea que Nueva Zelanda tiene una especie de corte o cesura en medio, llega hasta la parte norte y allí el barco para un momento y es donde está lo que llaman ellos la isla de los hombres blancos. La isla de los hombres blancos porque decían en las descripciones que eran hombres bastante corpulentos, fuertes, de piel más o menos blanca y con rasgos que podían ser europeos, sin determinar exactamente cómo. Es decir, que no eran negroides, fundamentalmente. Es lo que querían decir. O sea, hay que interpretar a los autores de la época, ¿no? Algunos de los que estaban en el barco, después de estar allí durante un cierto tiempo, no tenían confianza en Diego Alfonso de Solís, que no era un capitán, era un tesorero. Entonces, después de lo que les había pasado con el antiguo tesorero, después de lo que les había pasado que habían perdido la entrada, después de que fueron a un sitio que no sabían dónde era y que acaban en un sitio desconocido, con poblaciones desconocidas, y dicen, yo con este capitán no sigo, con este capitán no sigo. Entonces, unos cuantos se quedaron, por lo visto, con las tribus que les acogieron en el norte de Nueva Zelanda, que parece ser que eran tribus maorís. Entonces, el resto de la población siguió. Del conjunto de marineros de la San Lesmes, creo que 18 o 19 siguieron con el capitán. Entonces, bajaron por la costa oeste de Nueva Zelanda y ya enseguida intentaron, porque las corrientes no les permitían mucho más, intentaron torcer rápidamente para dar la vuelta y subir hacia el oeste-norte. Ya ahí vieron que había, además les habían dicho los maoríes que había una gran isla. Entonces fueron siguiendo la costa. Lo que pasa es que al llegar a la parte baja de la costa, que es Victoria, actualmente se llama así, Warrnambool o algo parecido, el nombre, es un banco de arena y el barco, pues no digo que encalló, pero embarrancó, eso sí. Entonces tuvieron que dejar los restos del barco ahí e ir en barcazas. Una parte de la tripulación iba por tierra y la otra iba con grandes barcazas típicas. Cuando hay un problema con el barco, llegan las barcazas estas y siguen con esas barcazas. Y es ahí donde fueron dejando restos. Restos de un conjunto de llaves antiguas que se encontraron cerca de Melbourne,
algunos cañones que no se han encontrado más tarde, pero que se habla de ellos. Se encontró la madera de lo que podía haber sido restos del barco. Hicieron un pequeño fuerte un poquitín más arriba para pasar 3 días o 4 días. Luego continuaron hacia el norte y ya vieron, se habían hecho un cálculo, dicen, dentro de poco habrá que romper árboles y crear un barco un poco más grande para seguir la trayectoria. Es justo en este momento cuando vieron llegar unas carabelas, porque los portugueses, que tenían un límite, siempre estaban buscando a ver si forzaban el límite. Es como nuestras tierras de aquí, cuando nos despistamos, el mojón se cambia de sitio. Si pasas mucho tiempo fuera, cuando vuelves de vacaciones, dices, mi tierra cada vez es más pequeña. Mi finca hoy antes era grande y ahora solo me queda la casa. Pues los portugueses iban desplazando los límites y se encontraron con la expedición, la segunda expedición, eso es una de las hipótesis, la segunda expedición de Gómez de Sequeira. Gómez de Sequeira era el capitán de esa expedición. No solo era un capitán o un almirante marino, sino que además era un hombre que conocía de la nobleza, que conocía bien la diplomacia y lo que estaba negociando. Se sabía perfectamente, porque fue en 1526-27, cuando encontró los que quedaban, hablando, claro, muchos marineros eran de origen gallegos, entendían perfectamente, y Sequeira hablaba español, por lo tanto, no había ningún problema para entenderse. El caso es que les dijo, bueno, vamos a llevaros, os llevamos a Portugal, por supuesto. Pero no fueron por el camino que vinieron ellos, no, fueron por otro camino, claro, el camino de la India que conocían ya. Los llevaron a Portugal. Bien, en Portugal ya no se supo nunca más de ellos, desapareció. La población de las San Lesmes, los tripulantes de las San Lesmes desaparecieron. ¿Qué pasó? Bueno, se puede uno imaginar que, teniendo en cuenta que estaban en la fase final de la negociación del Tratado de Zaragoza, no convenía, porque se podía bajar todavía más la capacidad de captación de Portugal, y si decían lo que habían encontrado los españoles en la gran isla, o la Gran Formosa, que era lo que es Australia hoy, que conocemos en Australia, pues los portugueses lo perdían. Aún no sabía exactamente cómo iba a acabar la firma del Tratado de Zaragoza, pero a Sequeira no le gustaba que se pudiera hablar de eso. Entonces se supone, como pasa muy a menudo cuando hay temas de espionaje, que los eliminaron, fundamentalmente. Pero ahí llegamos a la duda. Bueno, si hubo alguien que contó las cosas, hubo alguien que pudo contar las cosas. Entonces, ese alguien se supone que escapó de cuando llegaron a Portugal. Entonces, se escapó o porque era portugués, dicen algunos, o porque era un español que se hizo pasar por portugués. ¿Y por qué digo yo esto? Porque es muy extraño que en una expedición de este tipo, estando negociándose el Tratado de Zaragoza, que es una modificación del Tratado de Tordesillas, pues que pueda meter entre la población, en las tripulaciones, pues naturales de los países enemigos. No cuadra. Por lo tanto, lo más probable es que aquel que escapó o tenía facilidades de idiomas o tenía parte de familia que a lo mejor era portuguesa o había vivido en Portugal. El caso es que el que escapó se hizo pasar por portugués. Y entonces, al hacerse pasar por portugués, al conseguir escapar, el tipo lo que hizo fue a Francia. Sabía que Francia también estaba a la caza de esto, ¿no? Y, de hecho, en 1929, cuando se firmó el Tratado de Zaragoza, pues esta persona se naturalizó francesa y empezó a trabajar para Francia. Y cambió de nombre. Y de repente empezó a llamarse Jean de Fontenot. Entonces, para los franceses ahora no existe ni Jean de Santons ni nada, es Jean de Fontenot. Jean de Fontenot, que dice, no se sabe si era francés, si era... Y la bruma va extendiéndose, al final era un francés que se llamaba Jean de Fontenot, para los franceses. Y Jean de Fontenot, por lo visto, como sabía hacer cartas marinas, es el que estuvo cada vez que podía, iba a Dieppe o a La Rochelle, donde llegaban barcos de diferentes expediciones y donde tomaban notas y a partir de notas completaba sus cartas marinas. Eso fundamentalmente. Esa es la parte de la historia que se conoce. No obstante, ¿qué ocurrió con aquellos que se quedaron con los maorís en el norte de Nueva Zelanda? Entonces, ahí ya hay
Ahí se lanza la hipótesis de Landon, la hipótesis de McIntyre, y ahora se lanza la hipótesis del señor Gorchategui, que es el que escribió el libro. Ya no hay hipótesis francesa, ya están mezcladas todas las hipótesis. Bien, yo he analizado las corrientes marinas que van del norte de Nueva Zelanda hacia las pequeñas islas polinésicas. Y los vientos, cuando subes un poco, te llevan hacia el este, pero las corrientes marinas te llevan hacia el oeste. Es como el tema de los aviones, cuando subes o bajas la aleta, cambia la fuerza del avión y la posibilidad de subir o bajar. Entonces, es de suponer que parte de esos marinos estaba muy bien quedarse unos cuantos días con los maoríes, el paraíso, mujeres guapas, buena comida, pero llega un momento en que querrán moverse. Entonces, les enseñan cómo hacer grandes barcos un poco más grandes. Viendo que los vientos no son muy buenos, tienen que hacer barcas que permitan ir a remo también, o que permitan la navegación con un poco de vela, pero muy pequeña vela. Y siguen las corrientes marinas. Las corrientes marinas desde el norte de Nueva Zelanda en dirección noroeste les llevan a las islas como nombres de estas islas que son más raros que la una, que me cuesta trabajo recordarlos, pero islas polinesias, los apunté en algún lado, pero entre muchos apuntes. Y fueron poco a poco, algunos pues tocando una isla, tocando otros, o sus descendientes ya, porque después ya se crean familias, fueron polinizando la Polinesia, nunca mejor dicho, polinizando la Polinesia. Entonces ahí de repente nos encontramos con que la hipótesis francesa de Roger Hervé, en el fondo él, con un análisis muy preciso, fue eliminando las otras hipótesis. Roger Hervé, que es francés, fue eliminando la hipótesis inglesa, fue eliminando la hipótesis portuguesa, y él se quedó con la española. Lo que él no sabía es quién era ese Jean de Saintonge. Le costaba mucho trabajo poder decir o determinarse sobre quién era esa persona. Pero en todo caso decía, bueno, no puedo decir quién era esa persona, lo que sí puedo decir es que no era portugués, que no era francés y que no era inglés. Bien, por lo tanto, solo podía ser español. En segundo, ¿cómo se escapó? Seguramente un español, posiblemente gallego, y si es de la región de Vigo, habla como los portugueses. O si hablaba coruño, pues también se podría entender, da igual. El caso es que, gracias a esa no hipótesis, es decir, por fin los policías, los investigadores, encontraron al muerto. Ya no existía el muerto, pero existían las trazas del muerto. Y sabíamos quiénes eran los enemigos, sabíamos lo que podían buscar, sabíamos qué cantidad de cosas podían estar los franceses por un lado. Pues, recuerdo que, entre tanto, en 1535, España volvió a firmar otro acuerdo de paz con Francia a través de lo que llaman el Acuerdo de las Damas, porque fue Margarita de Austria y María Luisa de Saboya, la madre de Francisco I y la madre de Carlos I, las que llegaron a los acuerdos, el Acuerdo de las Damas. Nunca mejor dicho, el Acuerdo de las Damas. Tenemos que recordarlo para los de María Pita. El caso es que los franceses estaban muy interesados. Todo lo que se escribió a partir del 35 son rehechos sobre las cartas que se habían ido describiendo, las cartas que se habían ido haciendo. Hervé además analiza el estilo de la literatura de los que escribían sobre las cartas marinas. Y él dice, hay algunos que lo hacían para pavonearse, pero hay otros, pocos, muy pocos, que lo hacían de manera muy escueta, muy realista, explicando realmente lo que habían visto. Y él dice, curiosamente, Jean de Saintonge o Jean de Fontenot o el que sea, que pudiera ser a lo mejor Diego Alfonso de Solís, no lo sabemos, esta persona, como no era capitán al principio, no había estado concentrado sobre lo que había visto en la primera parte del pasaje de Magallanes. Sin embargo, cuando asumió la capitanía del barco, sí describió con perfección todo lo que había a la salida, en la parte exterior, casi saliendo, del pasaje de Magallanes, lo cual puede tener un sentido desde mi cabeza. Es decir, si la persona no era antes, pero lo fue después, lo que sabía antes era muy poco, lo que sabía después era mucho más. Y eso puede implicar y puede dar a entender que este famoso Diego Alfonso de Solís podía ser ese famoso Alfonso o Jean Alfonso.
que se hizo pasar por portugués. En ese caso, tendríamos, por un lado, la demostración de que, en el fondo, Sanlesmes encontró Nueva Zelanda y Australia dirigida por un español, y, en segundo lugar, que las múltiples guerras de los países que estaban en juego fueron burladas. En tercer lugar, que los que se quedaron en la isla de Nueva Zelanda, después, siguiendo con barcazas las corrientes marinas, polinizaron la Polinesia, y ahí tenemos ahora el juego de que quizás tengamos otra demostración más de que población española pues se ha mezclado con los con los nativos de la Polinesia y de Nueva Zelanda, y que por eso se encuentren muchas personas que a veces en la manera de cantar o en la manera de hacer la cerámica o en la manera de vivir o de pintarse los tatuajes, ciertas cosas, y en la parte física, porque no siempre está el elemento físico, porque al cabo de 3 generaciones el elemento físico mínima se va desapareciendo, va dejándose de lado, y luego a lo mejor un gen recesivo vuelve a salir al cabo de 3 generaciones o 4. Por eso encontramos gente que tiene rasgos caucásicos y gente que a lo mejor su hermano no los tiene, fundamentalmente, en las diferentes islas. Pero bueno, eso es un elemento interesante para nosotros, porque el ADN, de todas maneras, está ahí. El ADN es una búsqueda ahora muy difícil, pero es un buen proyecto, es un bonito proyecto. Y podemos ahora, de alguna manera, pensar que tiene sentido ese proyecto, teniendo en cuenta los diferentes escritos que existen respecto a la trayectoria de la famosa nave Sanlesmes. Bien, y creo que voy a dejarlo aquí porque, como no se sabe mucho más, tampoco voy a contaros más. Si no, me cuento un cuento y ya está. Gracias por escucharme.